De 11 a 13, Segunda Mañana. Conducción, Sofía Romano. Producción, Lucas Lavandera. Segunda Mañana. Le irritaban los hermosos bulldog franceses que veía últimamente en todos lados, y que él, que no sabía su nombre, llamaba para sí carachatas. También los desayunos a 15 euros, que se habían multiplicado desde hacía unos meses, las cadenas de restaurantes de comida sana que se habían instalado en numerosas esquinas, las cafeterías en las que el café era elevado a la categoría imaginaria del vino, con sus añadas y catas, las cervezas artesanales de proximidad que veían los bares, los colores brillantes pero orgánicos, especialmente pensados para ofrecer una experiencia visual satisfactoria en Instagram, que habían invadido todos los escaparates. También los juegos de rol para ellos y los cócteles sin alcohol para ellas, y el Airbnb anodino que ponían en los bares, en las clases de yoga públicas, los colectivos de ciclistas, los colectivos de padres, los de mujeres aficionadas al crochet, las aplicaciones a las que todos recurrían para controlar su respiración, los pasos que daban durante el día, la cantidad de calorías que habían consumido. Todo ello respondía a una razón que él creía entender. Al fin y al cabo, el carácter de esos jóvenes, que constituían el grueso de la población del barrio, o al menos sus habitantes más visibles, había sido moldeado a edad temprana por la guerra del Golfo y más tarde por los horrores inenarrables de las guerras de Afganistán y de Irak y por las atrocidades de ISIS. Su sensibilidad se había constituido en torno a la demostración de que nadie estaba a salvo, que era la principal enseñanza de los atentados del 11 de septiembre y en general de la ola de actos terroristas en Europa. A diferencia de las generaciones anteriores, de la suya, por ejemplo, todos ellos eran conscientes de los costes no solo morales de las desigualdades económicas y de la precariedad, también de las consecuencias irreversibles para el medio ambiente que tenía el consumo. Todo apuntaba a que tuvieran miedo, y su ocio orbitaba alrededor del miedo también. Era el de una generación a la que las superficies lisas, cuya manifestación última, pensaba él, debían de ser la depilación definitiva, los ángulos redondeados de las computadoras portátiles que todo el mundo tenía en el barrio, y los colores planos y seductoramente infantiles de las aplicaciones móviles, ofrecían un simulacro de estabilidad y orden. Era el equivalente al café del comercio justo. La carne producida en granjas, en las que los animales eran supuestamente tratados de forma ética, y la reducción de la huella de CO2 en virtud de los desplazamientos en bicicleta y coche eléctrico. ¿Cuánto CO2 producía, en contrapartida, el transporte de las frutas exóticas con las que se confeccionaban los batidos de moda? ¿Qué formas específicas de producción, con su sabiduría de sí y su conocimiento de la naturaleza, estaban siendo barridas por la proliferación de los cultivos de soja, sin los cuales no habría soja lattes ni helados veganos? ¿Cuánta deforestación producía la emergencia del café, que no necesitaba sombra para su cultivo y su omnipresencia en la vida cotidiana? ¿A qué coste humano se extraían los minerales semipreciosos que eran necesarios para el funcionamiento de sus teléfonos móviles, que solían cambiar cada par de años? ¿Quién pagaba, literalmente con su vida, por las camisetas a 6 euros con las que se apropiaban de la historia musical del siglo XX y de sus modas casi todas horribles? ¿A cuánto se pagaba la hora de quienes les llevaban la comida a domicilio y los conducían al aeropuerto en una celebración unilateral de la supuesta economía colaborativa? ¿Quién y para qué usaba los datos que producía con cada desplazamiento y cuando utilizaban la función de geolocalización de sus teléfonos? ¿Cuáles eran los costes económicos y políticos de su desinterés por la prensa y, en líneas generales, por cualquier otra cosa que no fuera un destino turístico? ¿Cómo es que no veían el plan maestro y su participación en él? No ignoraba el hecho de que era al menos parcialmente injusto en sus acusaciones, que guardaba para sí por temor a ser considerado un aguafiestas.
buenos días, es un placer darle comienzo a Segunda Mañana en este día hermoso de invierno, al menos con sol brillando en la capital de la ciudad, siendo martes 30 de junio del 2026 y arrancando hoy con una canción de Extremoduro que tenía ganas de escuchar hacía tiempo. Lucas, y dije, voy a cambiar la cortina. Aparte, el arranque, que es para justamente recomendar la novela que terminé en el día de hoy, que se llama Mañana tendremos otros nombres, de Patricio Prón, me pareció que era media hardcore, ¿viste? Entonces, Marilina, le bajaba un poco el precio, si bien también Marilina tiene una potencia increíble. Pero desde otro lugar. Totalmente, desde otro lugar. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, muy contento de estar aquí nuevamente, Sofi. Realmente cuando hay un día soleado uno valora tener esta vista. Sé que lo hemos repetido hasta el hartazgo, pero no por obvios menos obvio, así que me parece bien repetirlo nuevamente. Más hoy con el programa que tenemos por delante. Tal cual, tenemos un programa bastante cargadito. Vamos ya a aclarar, porque el que aclara, viste que no traiciona, y esto no es no aclares que oscurece, porque ahí tenemos 10 dichos urbanos, ¿no? Esta entrevista la quiero hacer hace tiempo y lo que va a suceder después de la tanda, y hace semanas que vengo intentando concretarla, y por una cuestión de agenda muy cargada de quién va a estar con nosotros en un ratito, recién pudimos gestionarla para hoy. Pero no es, pues, yo ustedes los conozco, ustedes que están del otro lado. Después pueden empezar, suspicacias. Claro, suspicacias por la eliminación de Uruguay en este mundial. ¿Se da esta conversación? No. Y quien Doy está del fe otro de lado, que se viene gestionando hace semanas. Exacto, quien está del otro lado escuchándonos seguramente va a agradecer que en un ratito nada más esté Álvaro Palito Pereira hablando aquí en Segunda Mañana, conversando, intercambiando sobre su vida, sobre su momento, ni que hablar que también sobre la perspectiva de lo que sucedió hace unos días nada más, pero sobre todo charla e intercambio, como nos gusta aquí en Segunda Mañana. Ya está en la casa Palito porque llegó súper puntual, así que después de la tanda arranca a conversar con nosotros y con ustedes también que están del otro lado. Ya les invito a que se sumen, si le quieren preguntar algo a Palito, es el momento. 099-891-888 o mandarle el mensaje que gusten, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp. Luego vamos a tener actualización informativa, Lucas. Así es, en la voz de Mati Capek, y luego vamos a tener, porque claro, hoy no lo aclaramos, debemos avisárselo a la gente, que es el día de los Pereira. Hoy es The Pereira's Day, porque después de Álvaro Pereira vamos a recibir a Celina Pereira, artista, carnavalera, actriz. No hay un epíteto que pueda definirla. Yo te voy a doblegar la apuesta. Yo creo que Celina Pereira está siendo referente de su generación en este momento. Sí, está haciendo porque tiene 23 años. Sí, tiene tu edad, claro, Lucas. sí. Incluso yo soy más grande. Junto a Lucas Lavandera, ¿verdad? Junto a Lucas Lavandera, claro. Yo en segundo lugar, porque soy humilde. Sí, bueno, mira bien, Lucas. Sí, bien, claro. bien. Igual generalmente el que dice que es humilde. No por decirlo soy menos humilde, de hecho creo que me hace más humilde reconocerlo. Vamos a recibir a Celina Pereira porque por estos días se está presentando el musical de Cenicienta en el Teatro El Galpón. Una propuesta muy interesante realmente, que reúne ballet, reúne la reinterpretación de esta histórica obra que está en nuestro inconsciente colectivo. Así que sobre esta obra y su trayectoria en carnaval y sobre mucho más vamos a conversar con Celina Pereira. Esta obra que ya se estrenó el 27 de junio, está rompiendo todo en el Teatro El Galpón, en la Sala Campodónico, y que va hasta el 5 de julio, o sea, no quedan tantos días, así que va a estar bueno escuchar a Celi también de cómo viene viviendo esta experiencia arriba del escenario y cómo fue también el proceso y su momento, ¿no? Sí, claro. El momento. Así que bueno, el Día de los Pereira, así lo catalogó Lucas Lavandera, con el que arrancamos ya, siendo las 11:12, hacemos la primera tanda y se viene el primer Pereira. Álvaro Palito, aquí en Segunda Mañana. Llegó a Carper la SUV que no te vas a poder sacar de la cabeza. Chevrolet Sonic, la SUV que nació para ser inolvidable. Diseño deportivo, tecnología, conectividad y la seguridad que necesitas para disfrutar cada camino. Encontrala ahora en Carper desde $26.990. Te esperamos en nuestro local de Boulevard Artigas, esquina Gustavo Gallinal. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení.
Preasociate a la Española, 1920-1234 o preasociate.com. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librería Selvirrey. Leer tiene beneficios. La Diaria. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Exigimos reconocimiento profesional. Es urgente anualizar y universalizar el programa de maestras comunitarias. Por el pasaje de 15 a 20 horas en el área artística y la equiparación salarial. Por creación de cargos, tutorías y auxiliares. Plan de obras y reparaciones ya. Compromiso 6+1. ADEMU Montevideo, FUNTEP, CESEU, PIT-CNT. Enviar y recibir dinero alrededor del mundo es un sí. Gales te da la posibilidad de hacerlo en sus locales a través de Western Union. Rapidez, cercanía y la tranquilidad de enviar y recibir por Western Union. Otro beneficio Gales para vos. Conoce más en gales.com.uy o llamando al 0800 2026. Gales 50 años. El cambio te favorece. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones avanza con la gente. Minutos y monedas pasan de las 11 de la mañana y es un placer recibir en Segunda Mañana en La Diaria Radio a Álvaro Palito Pereira. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, Sofi. Bueno, muchas gracias a ti y a toda producción y gracias por la invitación. Por favor, realmente, como decía en el arranque, hacía mucho que queríamos concretar esta charla, este intercambio, así que felices de que estés aquí en Segunda Mañana y en La Diaria Radio, que estamos estrenando estudio. Ahora el 8 de julio va a ser 3 meses que estamos. Muy bonita la casa. Muchas gracias. Álvaro, ¿cuál es tu relación con el fútbol hoy, en este momento de tu vida? Y fue mi primer amor. Y cuando vos tenés la relación con tu primer amor, cada vez que lo ves, es sonrisa. Es lágrimas, es el afecto, el vínculo, es el motor para arrancar el día. Más allá de que uno no esté dentro de un campo de juego, creo que es parte o estilo o filosofía de vida. Creo que pasa por ahí. Lo loco, aparte de tu profesión, por más de que ahora, como decías, ya no estés en un campo de juego, es que arrancó cuando eras un niño, sin darte cuenta. Arrancó de forma lúdica, recreativa, ¿no? ¿Vos jugabas en la calle? ¿Dónde jugabas? Sí, en el barrio, en el equipo de baby fútbol de la vuelta a mi casa, que tengo hermanos más grandes y bueno, mi papá iba a compartir con ellos y me acuerdo de la primera imagen que tengo, que un chico tímido que no quería saber nada y de repente me largué el pantalón de mi viejo y fui a alcanzar una pelota y no paré. Y no paré hasta que el día me retiré. Esa es la primera imagen que tengo, ¿no? Como recuerdo, coleccionar el álbum del Mundial 90 y después, bueno, a las corridas mis viejos de cancha en cancha, en el baby fútbol, que para mí es la imagen más bonita y todo lo que generaba ser un gurí de barrio, de Punta de Rieles, con muchas necesidades, pero con la panza llena y feliz de andar en la vuelta en la calle y con los amigos, con los vecinos, en la escuela.
Imágenes muy bonitas y recuerdos muy bonitos. Y tus viejos, tanto tu mamá como tu papá, haciendo tremendo sacrificio para que esté la panza llena y para acompañarte a esas canchas. Sí, locura. Estamos hablando de 2, 3 ómnibus, caminar 20, 30 cuadras. En ese momento estamos hablando de años 90, poca gente tenía autos y tratar de que nos tiren en algún lugar para tomar un ómnibus, salir corriendo del trabajo, mi viejo cerrar el almacén de casa y llevarme a la cancha. Y me solté a la vida también muy, muy chico, a los 9 años ya me iba a entrenar solo, cosas que hoy en día parecen, oh, wow. Pero bueno, era otra vida, otro mundo, otro Uruguay y fue bonito, fue una infancia recontra linda. ¿En qué momento, Álvaro, igual te empezaste a dar cuenta que tenías que tener disciplina, perseverancia, esas características que vos las tuviste durante toda tu carrera y que te permitieron ser profesional? ¿Cuándo fue que dijiste, si yo no soy constante, no entreno todos los días, este camino se puede cortar? Sí, a ver, tengo lapsos, tengo episodios claves. Yo a los 16 años estaba compartiendo un vestuario de primera con los vestuarios de primera cuando había gente 30 para arriba. A los 16 años comencé el liceo nocturno, que fue más que nada por un tema de horarios, y me ayudó mucho también el preseleccionado que después fue el Sudamericano Sub-20 2005 en Colombia, toda esa preparación para romper ese cascarón, si querés llamarlo, de ingenuidad del mundo Miramar Misiones, que había un mundo atrás de eso, ¿no? Pero fui un inconsciente, querés te diga, fui un inconsciente porque todo lo que hice fue en base por amor al fútbol, porque amo el fútbol y para mí es lo más grande que hay, sacando la familia obviamente. Yo todo lo que le debo al fútbol, de subirme a un barco, de subirme a un avión, de conocer países, continentes, de otras culturas, religiones. Creo que soy un apasionado. Y me abrió la cabeza, y me preparó, aunque todos los días tenemos algo para aprender, me preparó para verlos de otro ángulo, ¿no? De otro ángulo y saber que muchas veces cuando uno es persona pública, yo siempre digo, cada uno se come la película que quiere, porque si lo esperan que en todos lados lo van a recibir con una alfombra roja, está muy equivocado. Soy lo más normal posible, hago fila, hago cola en el kiosco, en el almacén, porque para mí nadie es imprescindible en esta vida. Y me lo tomé así, me tomé que siempre hay un principio, hay un fin, y que bueno, en algún momento iba a llegar, llegó, y cada uno hace el duelo como puede, pero el camino fue hermoso. Y le debo todo al fútbol. ¿Cómo fue para vos ese duelo? Decías, cada uno lo hace como puede. Al principio me enojé, o más que nada me saturé. Lo empecé a entender. Me tocó lesionarme, tener episodios de lesiones ya de grande, que eso, dentro de todas las desgracias, lo agradezco, porque me permitió hacer una carrera bastante sano. Y ahí lo empecé a ver que había un mundo, además del fútbol, porque uno estaba en un mambo donde era entrenamiento, fútbol, concentración, hoteles, viajes. Partidos, campeonatos. Exactamente, y vos que te movés un poco en el mundo deportivo sabés que el futbolista profesional se va de vacaciones, desactiva la bomba 3 días y al cuarto día ya está trotando, y es mentira que se va de vacaciones porque no descansa y ya está preparando para otra batalla. Y es divino igual, uno lo dice, pero esa adrenalina es divina porque después la extraña. Y bueno, lo tomé como buscar distracciones, buscar estímulo, pero es muy difícil estar alejado de... No extraño el competir o el fútbol jugar, sino lo que se extraña es esa relación del vestuario, esa llegar temprano, hablar con el utilero, con el canchero, con la cocinera, esos vínculos, ¿no? Que de un día para el otro lo dejás de perder. Pero bueno, después lo vas entendiendo, con el correr del camino te vas poniendo grande y aprecias otra cosa y bueno, y disfrutas de otra cosa también. Es como una segunda familia, por lo que vos me has contado, no solamente ahora que lo decías, salvar al utilero, charlar con la cocinera.
Es como una segunda casa cuando estás entrenando y estás compartiendo en un club. ¿Cuál de los clubes donde pasaste te hizo sentir más en tu salsa, en tu hogar? No, todos. Todos creo que no me creo tampoco algo que soy insuperable o nada, pero lo digo todos me hicieron porque uno tiene esa personalidad, a lo mejor de querer estar en un lugar, en un ambiente de trabajo sano. Creo que es por ahí. No te garantiza el éxito, obviamente que no, porque en el fútbol mandan los resultados, pero sí los vínculos sanos y ponerse siempre en el lugar del otro. Todos tenemos días buenos, todos teníamos días malos, pero verlo de otro ángulo. Siempre agradezco que me crié en un barrio muy humilde y eso te hace ver también de que todo vale el doble. Y sin prejuicios, sin nada, sin rencores, pero con mucha memoria, sabiendo de dónde salí y transmitirle al otro que uno va, en este caso, uno que le tocaba ser futbolista profesional, defenderlo dentro de la cancha. Y cuando ellos se sienten representados, ellos te respaldan. Creo que va por ahí. Siempre en un ámbito de trabajo vos te tenés que poner en el lugar del otro. Es fácil decirlo. Del teórico al práctico creo que hay mucho. Pero está bueno y creo que me moví y me sigo moviendo y creo que me voy a mover hasta el resto de mi día de esa manera, ¿no? De lo colectivo, de los vínculos, de generar algo sano. Y creo que no quiero que recuerden al Palito como futbolista, sino al Palito como persona. Álvaro, decías, vengo desde un lugar muy humilde, de Punta de Rieles, ya hemos conversado aparte sobre tu historia, sobre tus raíces, sin embargo la carrera y el fútbol te mostró otra cara y me imagino que te debe haber mostrado la desigualdad en su máxima expresión. O sea, vos sabés lo que es tener muy poco y has visto personas que no tienen nada y con la carrera de repente te encontraste con un mundo donde había gente que tenía demasiado. ¿Cuál fue el lugar, si es que hubo un lugar, que dijiste esto es una locura? Esto es ostentación y un exceso a un nivel que, por más de que yo mismo la tenga toda, nunca iría hacia ese lugar. No, sí, a ver, me tocó estar en grandes lugares que en el mundo árabe, viajar y competir, vivir en el lago de Como. A ver, me tocó estar en la Gran Manzana en Nueva York, en lugares en Dubái, en Doha, en lugares en escenarios donde vos ves la ostentación al máximo nivel, pero uno como ser humano tiene que estar preparado, actuar igual o estar preparado educadamente gracias a los valores de mis viejos, saber cómo comportarte si estás en Punta de Rieles o si estás en Miami. Va por uno, yo creo que va por uno. Sabés cómo agarrar una copa cuando estás con tus amigos y cuando estás con el rey de Inglaterra. Yo creo que va por ahí. Sí hay códigos o hay reacciones y saber... por eso hay que tener una mente más abierta y no tan conservadora, que muchas veces nosotros nos castigamos mucho, decimos de Uruguay, somos un pueblo muy cerrado, todo lo demás. No, tenemos una mente recontra abierta, recibimos mucha gente de afuera, a veces no valoramos lo que no tenemos que valorar. A mí unos compañeros cuando yo era joven me decían, vos te la tenés que creer un poco más. Y yo al principio me causó chocante, porque el mensaje lo tomé como que me tenía que agrandar. Y no, ellos lo que me decían, el mensaje era como que me la tenía que querer más dentro de la cancha, que creyeran mis condiciones. Y bueno, eso pasa porque a veces uno se autoanaliza y cree que no lo puede hacer. Y cuando dicen, no, si te lo están diciendo, viene otro y te lo dice, lo podés hacer, es como que le empieza a tomar valor. Y te levantás todos los días y dices, yo puedo. Creo que va por ahí. Eso es el mensaje que me dejaron. Lo que te decían era que te tuvieras fe, ¿no? Claro. Que te tuvieras más confianza. Claro, y yo al principio me causó chocante porque dije, no, yo no soy agrandado. Yo no soy canchero, como dicen en Argentina. Y bueno, pero el mensaje me sirvió y lo tomé como eje. Y son mensajes que te van dando la vida y bueno, después cada uno se va allanando el camino y yo siempre digo que en esto es mucho trabajo, esfuerzo y después también confiar en ese trabajo que vos estás, porque si vos no lo haces convencido no lo lográs, y después la suerte.
La suerte juega. Si vos tenés eso, después tenés la suerte. ¿Sentís que tuviste suerte? Sí, pero la fui a buscar, ¿eh? Nadie me la regaló, nadie me golpeó y me dijo, acá tenés la cuota de suerte. No. Tuve o a lo mejor intuición o en el momento, en el lugar correcto, para bien y para mal, ¿no? Pero creo que sí, tengo que ser un agradecido. Y más por la gente que se me cruzó en el camino. De esta gente que se te cruzó en el camino, hubo una que yo sé que a vos te significó muchísimo, pero quiero saber, antes de hablar de esta persona, de cómo fue para vos recibir un llamado de convocatoria de la selección uruguaya de fútbol. Y lo más grande que hay. Lo más grande que hay, porque a mí me golpeó mucho, que quedé muy afectado cuando quedamos afuera del Mundial Sub-20 Juvenil en 2005. Yo pensé que se me iba a hacer muy difícil vestir la camiseta de la selección de vuelta. Y recibir ese llamado para mí fue algo único. Imagínate, Sofi, que yo soñaba, siempre lo digo, soñaba con llegar a primera y jugar un partido en el Estadio Centenario. Ese era mi sueño. Y para un gurí de barrio que te convoquen a la selección de tu país, para mí era lo más grande que hay. Y son momentos inolvidables. ¿Te acordás dónde estabas? Sí, en Rumania, concentrado. Había jugado un partido, había venido a visitar la familia. Atiende mi señora, me dice un tal Celso. Yo pensando que era, no sé, de la radio. Yo con Mateo bebé en brazos. Me dice que había estado convocado y me acuerdo que quedamos concentrados y esa noche no dormí en toda la noche. Estuve mirando el techo y ya era un amistoso con Francia, que después fue en París, que fue mi debut en fecha FIFA, y haciéndome la cabeza y jugando el partido. Antes de jugarlo lo jugué 50 veces en la cabeza, imagínate. Fue una locura. Por eso te digo que fue, como dicen, fui por una changa y quedé efectivo, como dicen la vieja guardia, ¿no? Así que... Bueno, algo bien habrás hecho. Y bueno, a mí no me gusta decirlo porque siempre uno intentó hacer lo mejor que pudo y ser consciente dentro de la inconsciencia, ser consciente de lo que estaba defendiendo, ¿no? Y por qué estaba defendiendo eso. En estos días se ha hablado muchísimo de la importancia que tiene el vínculo, las relaciones para el colectivo, en pos de generar un ambiente de trabajo disfrutable. Quiero preguntarte cómo era en ese momento la selección uruguaya en cuanto a la energía que había. No, energía siempre. Se bajó una línea de energía positiva de cuando llegaba alguien nuevo a una convocatoria, abrazarlo, sentarlo, decirle que el grupo era todo y lo primordial. Y después por ahí, obviamente, un plan, una estrategia del cuerpo técnico para entender y una manera de juego y ser compatible. Pero primero siempre se puso como equipo la persona por delante. Y eso, un significado que son los valores. Son valores, porque muchas veces se puso en discusión de que era un club de amigos, y no era un club de amigos. Tampoco era que se conocían con muchos de ustedes de antemano. Se fue generando. Sí, se fue generando, y también de la mano fueron acompañando los resultados también. Hay que darle valor a eso. Que a veces la pelota pega en el palo y entra y ayuda un montón. Tal cual. Pero también hubo un punto de inflexión que fue cuando nos toca perder en Lima con Perú, que ahí como grupo nos encerramos y nos hicimos fuerte. Y entre la adversidad y donde se ven las situaciones extremas es donde se ven los grupos. Y bueno, tuvimos la energía para sacarlo adelante. Y después de ahí ya es historia, fue toda historia. Después de ese partido que decís de Lima, ¿fue el que le ponen el cartel en el frigorífico que estaba al lado del complejo? Sí. ¿Les ponen un cartel insultándolos, pidiéndoles inclusive antes de eso, proteínas, para no decir otra palabra? Inclusive antes de eso, nosotros llegamos un domingo a la mañana al aeropuerto y el ómnibus de la selección entró a la pista de aterrizaje. Y nosotros salimos directo para el complejo. Y sí, momentos duros, imágenes duras. Y nosotros lo sentimos golpeado y después nos encerramos como grupo y dijimos no queremos volver a vivir esto. Y también el termómetro de saber que
que pensaba el colectivo o hablabas con tu familia, te blindabas, te hacían saber las cosas buenas, pero nosotros queríamos saber también las cosas malas. ¿Querías saber las cosas malas? Sí, obvio. Obvio, porque como ser humano querés tener el termómetro de la gente. Porque sos uruguayo, porque a nivel club vos jugás, estás en el día a día, perdés y tenés la revancha el fin de semana siguiente. En la selección es diferente. Mirá para la tribuna están tus amigos, tu compañero de liceo, tu familia. Es algo fuerte. Y está todo bien, jugás un partido de eliminatoria acá y te vas con un resultado. En este caso nos subíamos al avión, no íbamos para nuestro club, pero quedaba la familia. Quedaba el amigo del barrio que le decían, che, fulano, qué mal tuvieron o qué flojo tuvieron, y vos querés dejarlo bien por todo ello, para que la pasen bien también ellos, porque sufren mucho la familia de jugador de fútbol. Y yo sé por lo que están atravesando los gurises ahora. Lo que sí es fuerza mental. Uno a veces no toma dimensión o no está se dice no está preparado para tanto impacto. Es parte de la profesión. Lamentablemente es parte de la profesión. Hay que entender. Siempre se dice, es una frase fuerte, pero nosotros decimos muchas veces hombre de noche, hombre de día, aunque en estos tiempos suene mal, pero es para que entiendas que hombre cuando va bien y hombre cuando va mal, que se entienda así. ¿Crees igual que es justa la dimensión que se le da al fútbol en nuestro país? Sabemos que hay cosas más importantes, pero el del mundo fútbol, ¿cómo se lo haces entender? Claro. ¿Cómo le hace entender a un uruguayo después de una derrota y sale a la calle y el termómetro te da que parece que es duelo nacional? Sofi, sí. No nos vamos a mentir. No, para nada, pero justo ayer hablaba a modo de catarsis en el arranque del programa y decía la misma indignación o la misma vehemencia con la que las personas se están comunicando en estos días o expresan sus sentimientos hacia futbolistas o hacia cuerpo técnico, no es la misma que cuando matan a alguien, que cuando violan a una mujer, que cuando... O sea, realmente el fútbol en nuestro país tiene una dimensión enorme. Sí, Sofi, pero eso hace años que viene... que siento que se le pide más. Se le pide más a un futbolista que a otro de un cargo, de un jerarca más importante. No quiero entrar en debate tampoco, porque no estoy para esa. Estoy para sumar y para construir. Pero sí, y es parte de la idiosincrasia del uruguayo. Vos decís que entonces los futbolistas lo asumen, o sea, saben que es parte del combo. Sí, a ver, yo hablo por mí, ¿eh? Claro, por supuesto. Yo siempre lo entendí, que es parte, que sí. Por eso un equilibrio emocional terrible tenés que tener. Ni muy contento cuando me va bien, ni muy triste cuando me va mal. Es así, es difícil, es fácil decirlo, es difícil sostenerlo y sostenerlo durante el tiempo. Por eso te digo que el combo va todo junto. ¿Vos llegaste, Álvaro, a tener psicólogo deportivo? Siempre. Desde que comencé mi carrera como profesional, los que me asesoraron siempre tuve psicólogo. Es muy importante. Tuve psicólogo en los clubes. Tuve y tengo una gran familia y amigos que me respaldaron en los momentos adversos. En los momentos que estuvo mi familia, mi señora, mi vieja, mis viejos, mis hermanos, cuando uno se despierta. Porque es lindo después de un triunfo que vengan y te abracen, pero es duro cuando te despertás en un hospital y mirás para el costado y después de una operación de varias horas y sabiendo todo lo que demanda una recuperación, mirás para el costado y que estén algunos nada más. Y son momentos, es parte de la vida misma. Les pasa a ustedes que saben que cuando va todo bien, a la verdadera persona la conoces cuando tiene éxito. Porque cuando estamos en la derrota somos todos buenitos, estamos mal. Cuando tenemos éxito, ahí es cuando la verdadera persona la conoces, cómo se maneja, cómo se desenvuelve. Yo creo que lo tomé siempre así.
Porque cuando estamos mal, pobrecitos, somos todos buenitos, qué bueno que esto, lo otro. Ahora cuando estamos bien, y si te atiende el teléfono, o no te saluda, o no te busca para hablar, o para el vínculo que vos tenías antes, ahí, bueno, buena persona, ¿no? ¿Seguís manteniendo tu barra de amigos de toda la vida? Sí, lo que pasa que siempre digo que como fui un gitano, tenés fui muy amigos chico, por todas partes. Sí, tengo amigos y compañeros pasajeros, le digo yo, porque amigos es una palabra fuerte. Tengo hermanos de la vida, tengo amigos del fútbol, tengo amigos del barrio, tengo una barra hermosa desparramada por todo el continente, porque me tocó jugar en Paraguay, en Venezuela, en Brasil, en Argentina, radicar ahí también, y bueno, acá en Uruguay cada vez. Y bueno, y soy muy de barrio, me crié en la cantina, muy murguero, muy del candombe, muy cultural. Y esas cosas, bueno, tengo amigos fuera del fútbol o conocidos o grandes compañeros que también te lo hacen ver de otro punto de vista y desenvolverte en otro ámbito que capaz que sale de lo común del futbolista, ¿no? Y eso para mí es lo que marca, o te marca como persona. Sos tan murguero, tan carnavalero, tan del candombe también, que cuando tuviste experiencias en el exterior seguías pendiente a ver cómo venía la cosa. Sí. ¿No? Sí, ¿Quién estaba para la liguilla? Sí. Siempre pendiente de Uruguay. Sí, sigo. Y siempre veo los desfiles de carnaval, de llamadas, después lo del teatro verano, le consulto a mi vieja por el tablado de barrio, cómo está todo. Sí, la verdad que ahora estoy menos obsesivo, estoy más tranqui, pero antes era muy fanático, pero tengo una murga en especial que es Curtibre de Hongo, pero sigo todas las murgas y todas las paroditas, humoristas, todo, revista, todo, me gusta, es como, no sé, es un hobby, lo disfruto seguirlo también así. Álvaro, seguramente en estos días los letristas de carnaval estuvieron sacando apuntes. ¿No? Estarán haciendo libretos y libretos, la verdad que... No es momento para hacer humor todavía con lo sucedido, me parece que está muy fresca la cosa, pero seguro en carnaval se va a prestar para eso. Y bueno, y quería preguntarte, porque sé que en un ratito ya te tengo que despedir por pedido de tu otro compromiso laboral. Quiero preguntarte por tus primeras reflexiones después de la eliminación de Uruguay. Aparte ahora estás en el rol de comentarista, que te sale muy natural, tenés un don para la comunicación. Así que me imagino que ya lo tenés bastante masticado estos días de laburo. Sí, a ver, primero que nada me pongo en el lugar de los gurises, de las familias, del sufrimiento, de la amargura de no haber pasado de fase, de quedar tan precozmente eliminado de una Copa del Mundo para lo que significa para el uruguayo. Después, bueno, un análisis más profundo de sazón o de encontrar la explicación por qué un método, una estrategia o una táctica no salió como se esperaba. Se habla muchas opiniones, de por qué se llegó a eso, muchos debates donde se habla de que no había un buen clima, un ambiente de trabajo. A mí lo que me deja es que hay que pensar a construir, a mirar para adelante, a ver los aspectos, qué aspecto positivo dejó, qué aspectos no se tienen que volver o qué errores no se tienen que volver a cometer, y en base a eso ya empezar a construir, que desde el domingo fue el día 1 de construcción, y empezar hoy. También hay una conferencia de prensa donde el entrenador va a dar sus razones o un cierre a este ciclo. Y bueno, escuchar, sacar conclusiones, pero siempre del lado que acá los que perdemos somos los hinchas de la selección y nosotros como futboleros que nos toca estar. Y mirar para adelante y empezar a avanzar y a construir no de la destrucción, sino de lo sano. Creo que pasa por ahí. Y ponernos en el mapa de vuelta como un país, como futbolero importante, y que no va a doler porque nos toca mirar el Mundial de afuera y bueno, es duro, pero hay que asimilarlo y
levantarse de vuelta toda la mañana y empezar a construir para el 2030 o para el 2028 que hay una Copa América. Creo que pasa por ahí. Álvaro, viendo el medio vaso lleno, que estoy de acuerdo con vos, de que para mí, si vos tocas fondo, tenés que aprovecharlo para hacer una revisión, un diagnóstico y poder mejorar, ¿no? Pero viendo el medio vaso lleno y aprovechando esta situación, que nadie quería que sucediera, pero que sucedió, que es quedar eliminados en primera fase en un mundial hiper generoso de 48 selecciones, me gustaría preguntarte, ¿qué consideras que se puede hacer mejor, pero no a nivel de selección? A nivel global en el fútbol uruguayo. Hace un par de años, por ejemplo, hubo recortes en las divisiones formativas. O sea, le sacaron partidos a todas las divisionales, cantidad de partidos, a todas las divisionales, y hablaba con entrenadores y me decían, Sofía, los jugadores se forman en competencia. Esto no lo toquemos. ¿Cuáles son las cosas importantes para que Uruguay siga siendo el país que es? Ese de caso de estudio de que siendo 3 millones y un puñado de habitantes, sacamos futbolistas de tremendo nivel. Yo creo que pasa. Estoy a favor de que crezcamos como infraestructura a nivel equipos, pero no a cualquier precio. No a cualquier precio. ¿Por las sociedades anónimas deportivas? No estoy en contra, ¿eh? No estoy en contra. Cuando hablo de no darle bola tanto a lo estético, sino a lo formativo, a los formadores, a los capacitadores. A mí no me interesa si me auspicia Juan Pérez o no sé, o Gucci. Yo quiero que vayamos para un camino respetando la identidad, la idiosincrasia, que le planteemos, en este caso, no sé, pongo la Asociación Uruguaya de Fútbol, que plantee, ponemos técnicos sobre la mesa, bueno, pero tienen que respetar estos ítems que son la raíz del fútbol uruguayo que nos trajo o que nos va a potenciar, pero vos tenés que respetar esto y que sea compatible con el entrenador o con la estructura de trabajo que se va a realizar. Y así los demás clubes. Y escuchar a los clubes también. Tanto sea de segunda, sea de tercera, sea del interior, porque también veo que perdemos mucho con lo del interior. Genero que hay como una rispidez, que hay que volver a recuperarla, que los jugadores del interior históricamente han sido muy importantes, y respetar la historia. Nos guste o no, tenemos que respetar la historia. Y la historia no empezó en el 2010, la historia empezó antes. Porque esto va de generación en generación, es como la familia. A mí me dejaron algo, mis abuelos le dejaron algo a mis viejos me dejaron algo a mí, y yo les voy a dejar algo a los que vienen, y los que vienen tienen que dejar algo a las otras generaciones. Y me duele que Uruguay, yo lo dije, Sofi, antes de morirme quiero ver Uruguay campeón del mundo. Y no es una locura lo que estoy diciendo. Lo quiero ver campeón de América de vuelta, lo quiero ver campeón del mundo. ¿Campeón del mundo crees que es posible? Sí, pero tenemos que, de la experiencia negativa, tenemos que tomar las cosas que no tenemos que volver a cometer. Y las cosas positivas potenciarlas, pero ayudando de todo. No con el chiquitaje, como decimos. Cooperando todo, creciendo todo como sociedad también. Creo que eso es fundamental. No achicarnos y decirnos, a ver, ahora albergamos un Mundial 2030, estar a la altura. Y no te lo digo de lo estético, te lo digo de lo deportivo, porque creo que descuidamos un poco lo deportivo. Creo que no es casualidad yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Y a mí me duele que un equipo uruguayo no esté compitiendo al alto nivel en la Copa Libertadores. Que en la Sudamericana tengamos la fortuna de tener ahora a Torque y bueno, Nacional porque quedó tercero en la Libertadores, pero me duele. Me duele porque me toca vivir en el exterior y que te digan, che, un equipo uruguayo no gana la Libertadores del 88. Me duele en el alma. ¿No quedó un tanto preso el negocio en nuestro país? En el sentido, Álvaro, de que un jugador que con sus 18 años empieza a brillar, capaz que no te dura 6 meses en un club. Pero siempre existió. El tema que hay que estar preparado para eso. Siempre los clubes por necesidad tienen que potenciar jugadores para mirar para abajo y potenciar para vender, porque si no, no viven. Pero tener un plan A, un plan B, un plan C, eso siempre. El tema que cada vez sentimos que estamos lejos
Y es como que te queremos todo ya, y no es todo ya. Hay que sostener una estructura. Pero una estructura de lo que vuelvo y te digo, de respetando los patrones, los valores y la idiosincrasia del uruguayo, pues nos dimos cuenta que como sociedad para muchas cosas no estamos preparados. No estamos preparados porque nos tocan, no nos mueven, nos corren la cortina de la ventana y nos molesta. Porque somos un pueblo muy, muy nacionalista, muy patriota somos nosotros y no nos damos cuenta. Y lo digo, yo que soy recontra uruguayo, me toca vivir afuera, me toca andar por afuera y a veces nos pasan cosas que no nos puede estar pasando cosas a nosotros. Porque nosotros siempre fuimos la viveza criolla en pinta. Y a veces siento que queremos mostrar algo que no somos, como caretearla, ¿entendés? Va por ese lado. Y no tenemos que caretearla. Tenemos que tener siempre con la cédula de identidad uruguaya bien orgulloso. Pero potenciar eso. No decirnos cerrados, porque también tuvimos mucho tiempo sin lograr cosas, pero potenciarlas, pero sin perder la cédula de identidad. Algo que hablábamos hoy al arranque, que tiene que ver con la dimensión del fútbol en nuestro país. Los medios de comunicación hacen lo suyo también, ¿no? O sea, son parte de construir narrativa, de marcar agenda. Desde este lado, ¿qué podemos hacer para colaborar con el fútbol y con los protagonistas que son los jugadores, los futbolistas, los entrenadores? ¿Cómo considerás, Palito, que podemos ayudar a este cambio desde lo constructivo? Es que no puedes meter a todo en la misma bolsa porque no todos pensamos igual, pero a la hora de construir yo creo que si tengo que decir algo personalmente, vender mejor el producto del fútbol uruguayo. Cuando hablo de eso de vender mejor el producto, estar orgulloso de la liga que tenemos, sí que tenemos muchas falencias, pero defender el producto interno. De que vos lo ves, yo lo veo a otra dimensión. No me voy a comparar con el fútbol argentino o con el fútbol brasilero porque es un nivel casi europeo, pero estar orgulloso de la liga que tenemos y a partir de ahí decir, che, nos falta esto y esto, tenemos que... no sé, te pongo un ejemplo. En Chile existe el fair play financiero y existe también de que todas las canchas tienen que jugar con el mismo corte de pasto. Y eso no te garantiza tampoco ir a la Copa del Mundo, ya lo vimos. Pero mejorar todos esos aspectos. Mejorar la calidad del jugador de fútbol, las herramientas, darle lo básico. Pequeños detalles, que lleguen livianos de equipaje, tanto los futbolistas, los entrenadores, los dirigentes, los periodistas, de que sea un vínculo sano, y con respeto. Y ahora, a la hora de la crítica siempre existió y siempre va a existir. No quiero que se vuelva esto un mediatismo o un cacería de brujas, ¿entendés? Pero sí que construir de lo sano, decir, che, esto no funcionó, vamos por acá. Pero no perdamos esto. Y creo que ahí está la base, porque como sociedad también nos mejora. Como sociedad creo que nos mejora un montón. Álvaro, vos cumpliste y estás acá, y yo tengo que cumplir con mi palabra, que es liberarte a las 11:50. Son 11:51, y si no, va a parecer que no soy una mujer de principios. Pero la última. Esta semana La Diaria publicó una nota de Mauri Paniza que da cuenta de que en los últimos 52 años Uruguay solo ganó un partido mundialista sin Tavares de entrenador. ¿Qué significó el proceso Tavares, más allá de su figura, para la selección uruguaya, para nuestro fútbol y para vos, para Álvaro Palito Pereira? No, para mí todo. Para mí todo. Para mí un estilo de vida. Para mí un antes y un después. Y sentimiento que difícil de reproducir. Y para el fútbol uruguayo, una identidad más allá de que con los años que estuvo en el proceso se podía haber conseguido más cosas, sí. Ahora, después que estamos afuera, capaz que decimos sí, estuvimos cerca de lograr varias cosas. No se pudo. El autoanálisis, ¿no? Pero creo que deja mucho que pensar de que cómo tenemos que encaminarnos como sociedad. Y que desde ahí parte la base para la construcción. De que no podemos dejar pasar de vuelta 50 años para volver a ganar un partido
o otro mundial o otra Copa América, creo que tiene que ser ya. Por eso te digo, hoy estamos a martes, el día 4 la construcción. Creo que va por ahí. Muchas gracias, Álvaro, por tu tiempo hoy, por tu generosidad y por compartir tu experiencia, que seguro agradece la audiencia que está del otro lado. Muchas gracias y bueno, a las órdenes como siempre, y un placer compartir esta charla con vos. Hacemos una tanda y seguimos con más Segunda Mañana. Este 2026 hay mucho en juego y por eso TCC se la juega con todo. Tenés 3 nuevas señales con los 104 partidos del Mundial, Libertadores, Sudamericana, FIBA, Ligas Europeas y más. Jugá con TCC desde 1.065 pesos por mes. Además, disfruta el pack América y el Mundo con señales argentinas. Informate ahora llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. TCC, todo el deporte a un precio increíble. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamacerca.com.uy. Estamos en todo lo que haces. Para que tu empresa siga creciendo, necesitas la mejor energía. Con el plan inteligente para pymes, accedes a la energía eléctrica a un precio más conveniente con garantía de ahorro. Y si luego de un año pagaste más que con tu tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate sin costo. UTE, avanzamos con energía. Desde hace 30 años, el Centro de Capacitación de Fundación Itaú forma profesionales que aportan valor a la sociedad uruguaya en el campo de la cultura. Comenzá a formarte en agosto en Gestión de la Producción Artística, una capacitación a distancia, intensiva, ágil y práctica que te permitirá proyectar tu futuro laboral en las industrias culturales. Próximo comienzo, 6 de agosto. Cupos limitados. Más información en www.fundacionitaú.com.uy. Fundación Itaú. 30 años gestionando cultura. Hubo un momento en que todo era incertidumbre y mientras muchos esperábamos respuestas, Gonzalo Moratorio trabajaba para encontrarlas. Su aporte ayudó a Uruguay a enfrentar la pandemia. Hoy, Gonzalo necesita de nosotros. Colaborá con el colectivo solidario en locales Habitat o a través de la app. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus 2 versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole.
minutos para el mediodía, perdón la demora, porque hoy entré un poquito más tarde con la cortina, pero el asunto es que hablar con Álvaro Palito Pereira es un placer y seguíamos charlando. Claro, va para largo. Sí, va para largo. De todas maneras, Lucas, si te parece, comparto mensajes al 099-891-888, que ya desde el arranque estaban llegando. Pero de verdad, hay muchísimos. Bueno, arrancaron algunos hablando muy lindo de la canción con la que arrancamos, que es la canción de Extremoduro. La vamos a volver a compartir igual al final del programa si la escuchamos entera. Otras personas que les gustó el arranque, la lectura. Reitero el nombre del libro, que terminé esta novela en la jornada de hoy y leí un capítulo, un pedacito en realidad de un capítulo, de Mañana tendremos otros nombres, novela de Patricio Prón, que fue premio Alfaguara del 2019. Patricio además que estuvo en Las Ganas hace poquito con Ale Ferreira, sonríe eso. No, pero para que vayan a ver la entrevista. La crueldad de Lucas Lavandera. Por favor. ¿Querés hacer producción al aire? ¿Querés ventilar nuestros trapitos de producción al aire? Lo hago, no tengo problema. Para retroalimentar este medio, para que vayan a consumir la entrevista que hizo Ferreira. Quieren el lore, suma, por favor, dice David. No, fue una entrevista que ambos programas queríamos hacer. Y cuando fui a gestionarla, en realidad yo ya se le había pasado el contacto a Alejandro. Sí. A mí Alejandro me dijo, Luca, ¿vos te interesa? Y yo dije, no, a nosotros no nos interesan los más. Él muchas veces habla por mí. Esa es la cuestión. Pero esta vez no fue así, No, esta vez no fue así, estamos jodiendo. Sí, es verdad que los dos quisimos ir por esa nota y bueno, nos ganaron de mano. Nos ganaron de mano. No volverá a suceder. Bien, Lucas, que le dio energía a Paraguay, dice Nae. Yo lo dije ayer, yo lo dije. Vos lo dijiste, es tu equipo. Realmente ayer me sentí muy orgulloso. Me sentí muy orgulloso no solamente por el resultado, sino por la forma. Un equipo guerrero, luchando, abroquelado, pateándola para adelante, con uno ahí agarrando la pelota, tratando de aguantar lo más posible. Hermoso partido, realmente. ¿Te hubiese encantado que Uruguay hubiese jugado de esa manera? Así. Yo lo pedí en su momento. Bloque bajo, replegadito, mandando al mostrador. Pero yo sabía que el pragmatismo no era una cosa por la que iba a ir Marcelo Bielsa. Qué hombre Alfaro igual. Podríamos tener una botonera todas con las frases que tira Alfaro, ¿no? Yo te iba a proponer, Sofi, después en un ratito hacer como un repasito de lo que dejó la conversación de Alfaro. Alfaro estuvo más de 50 minutos hablando ayer, después de un hecho que significó que, por ejemplo, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, decretara feriado nacional. O sea, realmente tremendo lo que generó Paraguay. Impresionante. Alfaro en esos 50 minutos, sé que tiró un ejemplo de Sexto Sentido, la película que protagoniza Bruce Willis. Claro. Tiró alguna más, porque él siempre tiene, viste, frases según Einstein, según Lucas Lavandera, tal cosa. Sí. Es un gran, es un cazador de utopías imposibles. Cazador de utopías, exactamente. Una utopía imposible fue cazada en la jornada de ayer. Así es, y ahora va por otra que sería lo más parecido a salir campeón del mundo, ¿verdad? Porque es muy probable, o sea, el próximo cruce, lo más probable es que sea con Francia. Seguramente. Yo me la jugué en la penca. Yo tiré un 0-0 de Paraguay a Alemania. Fue 1-1, así no estuve tan lejos. Yo seguiría apostando porque no se sacaran diferencias. Bien, vamos arriba. Fui por Marruecos ayer y notable. ¿No llegaste a ver la definición por penales? No, claro. Yo de hecho, aposté en la penca 1-1. 1-1. Salí, metí. Vengo bien. Venís bárbaro. Sigo compartiendo mensajes a través del 099-891-888. Lindas palabras. Bueno, eso respecto al texto de Prón. Palito, gracias por tus jugadas, por tu garra. Esto nos decía un oyente. A ver si encuentro. Leti nos decía esto a través del WhatsApp de la radio. Para Palito, ¿qué parte de responsabilidad se lleva Luis Suárez en todo esto? Con su actitud de dinamitar todo y ver cómo jugó la selección antes y después de eso. No me dio para leer las preguntas y a su vez creo que el perfil de la nota fue por otro lado, ¿no? Muy rica de todos modos la charla. Vos le preguntaba a Sofi en un momento esto de, bueno, qué significa vestir la camiseta celeste. Bueno, él sin dudas ponía sobre la mesa esto de que es lo más grande que le puede haber pasado. Y después vos también le preguntabas, bueno, qué significó para él también el proceso de Tabárez, más allá de Tabárez en sí mismo, sino el proceso. Y él decía, bueno, esto del proceso de Tabárez también como una forma de concebir la vida, claro, ¿no? Su estilo de vida. Su estilo de vida. Respuesta. Y vos sabés que yo justo pensaba, cuando ustedes conversaban sobre esto, que de alguna forma, Palito, por su forma de ser y también por su forma de jugar, es la representación de lo que es el proceso de Tabárez. En esto del compromiso, porque si hay algo que nunca se le va a poder achacar a Palito Pereira en su pasaje por la selección, es el compromiso con la causa
y con la selección. Y creo que eso de algún modo representa lo que significa el proceso de Tavares y Tavares en sí mismo, que más allá de cualquier cosa que se le pueda haber reprochado a Tavares en su pasaje, hay algo que no se le puede reprochar, y es que lograba generar compromiso en los futbolistas. Sí. Si hubo un técnico que logró empatizar con los jugadores y lograr que ellos defendieran su idea, fue Tavares. Claro, eso creo que es convencimiento, ¿no? O sea, enamorarse de lo que representan. Porque en esta selección también se está cuestionando un montón la actitud de los futbolistas o ese compromiso, y yo creo que todos la han tenido. De verdad, lo creo, por más de que nombremos a jugadores que tal vez estuvieron por bajo de su potencialidad, eso no quiere decir que no hayan tenido el compromiso por nuestra selección. Y es algo que me parece importante destacar en esta época de cacería de brujas. Buenas y gélidas mañanas, es verdad, o sea, si bien está el solcito, cuando me desperté a las 8 de la mañana, Lucas, había habido una helada tremenda. De hecho, la mínima pronosticada por el Instituto Uruguayo de Meteorología para hoy era de -1 grados. Qué locura. Una locura. Bueno, María nos decía justamente eso, buenas y gélidas mañanas. ¿Cómo era el nombre del libro? No llegué a verlo, sí el autor. Acá está. Mañana tendremos otros nombres. De Patricio Prón, es una novela bastante interesante, la autopsia de una ruptura amorosa, pero que va bastante más allá del amor, que creo que eso lo pude deslizar en el capítulo que elegí para arrancar el programa. Sigo compartiendo mensajes. Acá estamos al firme, desde el barrio Pérez Castellanos. La cortina muy buena, pero yo hubiese puesto... pero, a ver, sugieren. David, no encuentro una que conforme a toda la audiencia por unanimidad. Dice, yo hubiese puesto sentencias o fundas plásticas de traidores. Ah, claro, eso por lo que tiene que ver con la lectura, ¿no? Así que vamos arriba, Alejandro. Todos vivimos cumpliendo sentencias por algo o estando en alguna funda plástica de alguna persona, nos dice este oyente. Gracias, Alejandro, y nos manda un beso. Hola, gente linda, bienvenida, Palito querido. Gracias por estar aquí y soplarnos esta ráfaga 2010 que nos refresca con tan lindos recuerdos, dice Anabela. Capo Palito, las maestras de la escuela 179 te mandan un gran abrazo. Qué lindo, es que bueno, si habrá habido maestras y clases que habrán sentado a sus alumnos a disfrutar partidos de Sudáfrica 2010, ¿verdad? Tal cual. A gritar goles de Palito. Y Palito, Lucas, que fue convertido en un libro para niños. Después de ese Mundial 2010, sacan una edición de un libro para primeras infancias, en el cual el protagonista es Palito Pereira, con una ilustración maravillosa. Luego, si quieren, busco para darles el dato. Pero justamente un poco por esto que vos decías, ¿no? Por la representación fiel del proceso y también porque siempre fue un jugador que conquistó alegría, ¿no? Transmitía esa cosa de diversión y de buen pasar dentro del campo de juego, más allá de lo aguerrido que era a la hora de marcarnos. Pero, ¿sabes lo que? Pero es cierto que con esto de la profesionalización cada vez más del deporte, con esto de que cada vez todo se transforma más en negocio, uno tiene la sensación de que a veces se va perdiendo como esa cuestión lúdica que tiene el fútbol. Más allá de que son personas que cobran mucho dinero, que es un negocio, que hay mucha publicidad en juego, lo que sea, es un juego. Y la base del fútbol es jugar para divertirse. Y entonces está bueno cuando encontrás un futbolista que te transmite esa cuestión lúdica aún. Jugar para ganar. Y mientras lo intentas divertirse, claro, por supuesto. Ay, Palito querido, te recordamos con tanto respeto y cariño, no tenés idea. Aprendimos y aprendemos mucho de vos. Eso le decía Susana. Palito, que espero que se esté yendo a su otro trabajo, porque tiene varios kioscos, es entrenador en este momento, pero también está trabajando como comunicador y comentarista para este Mundial. Así que espero que se esté yendo escuchando la radio, así recibe todo este cariño de ustedes. Un abrazo grande a Palito Pereira, un gurí increíble de parte de Tabaré, maestro de 6º año en Escuela de Punta de Rieles. Mira. Alucinante. Gracias, Tabaré, por escribir. Preciosa entrevista. Nos decía aquí Alicia desde Florida. Qué lindo escuchar a Palito, qué tipo entrañable, gracias por traerlo, Sofi. Es la primera entrevista que escucho y veo con un Palito hablando de la vida misma. Salud. Esto nos decía Fabián desde el barrio Cordón. Es que por eso también no, a ver, si habían 2 horas de charla, en algún momento íbamos a entrar, íbamos a hablar de Bielsa, íbamos a hablar del ciclo de los futbolistas, de qué sabía él, etcétera, etcétera. Pero me pareció que teniendo 50 minutos
Era lo que había que abordar. Claro, había porque que aprovecharlo aparte, por otro lado. Palito también es como la representación del futbolista bueno que sale de abajo, que la luchó. Él lo decía, mi sueño era jugar un partido en primera y jugar un partido en el Estadio Centenario. Una Y mirá locura. lo que termina llegando. Una locura, Lucas. Hola para Segunda Mañana, tremendo ser humano Álvaro Pereira, una figura así tan genuinamente uruguaya y latinoamericana, con su humildad y sabiduría, tendría que ser presidente de la AUF, nos dice acá este oyente. ¿Te puedo pedir, Sofi, un gol de Palito Pereira que recuerdes? Y bueno, el de Sudáfrica. ¿El de 2010, Sudáfrica? Sí, claro. Yo me quedo, ¿sabes con cuál me quedo yo? Un gol, eliminatorias, rumbo a Rusia 2018, Uruguay le gana 3-0 a Chile. Claro. Mi gol favorito en la historia de la selección uruguaya. De todos los goles. Todos los goles. Pasa que es la representación del fútbol uruguayo ese gol. Es un saque de arco de Muslera, peina a Cavani en la mitad de la cancha. La pelota no toca el piso, va cayendo en el área lluvidísima y Palito peina para atrás la pelota. Un gol sin tocar el piso. Hermoso. Eso es el fútbol uruguayo. Bueno, ponele. Igual algo a favor para reivindicar un poco la historia y a favor del buen fútbol. En 1924, 1928, 1930 y 1950, Uruguay, esas 4 estrellas, no las gana a proteína. No la gana a proteína, la gana jugando un fútbol espectacular, un fútbol absolutamente innovador. Después obviamente hubo que adaptar ciertas circunstancias, pero digo porque está como esa idea del fútbol uruguayo es esta. Que el fútbol uruguayo es rústico. Y igualmente hay arte igual en ese gol. El gol que acabas de escribir para mí es artístico. Es artístico, claro. Absolutamente artístico. Bueno, acá Nave nos mencionaba esto, nos manda abrazos, nos encanta la entrevista. Bueno, y ahí como que se rectifica y dice presidente de la AUF o por lo menos director técnico de la selección. Ya le van buscando otros roles. Creo que este mundial se vivió con mucho menos expectativa, mérito del carisma y la comunicación de Bielsa. Entre paréntesis dice ironía, este oyente. Ya veníamos preparados para eso. Palito se lo nota un gran tipo, dio todo y más en una cancha. Anda por casa un short de Uruguay, regalo a Nacho en un hostel de Positos Unplugged, asado mediante, un gran abrazo. Está bien, mucha información. Mucha información. Esto nos dice Pablo. Pablo, me faltó el Unplugged, poner unir, ¿no? Claro. Pero Pablo es un poeta, así que seguramente viene con alguna razón romántica. O el corrector incidió, quizá. También, puede ser, pero un Unplugged es una... Un entrenador uruguayo y no quejarse después, dicen acá con signos de exclamación. Esto nos lo dice Jocelyn a través del 099-891-888. Leo un par más, ¿te parece? Vamos con uno más. Qué grande Palito, un placer escucharlo. Gracias por todo, Palito, nos dice Soledad. Tiene título de técnico, ¿agarraría la selección? Para que le pregunte. Quedó picando. Queda picando para una futura charla. Para una futura invitación. Querido Álvaro, no tiene la culpa el técnico, el tema fue falta de actitud de todos, empezando por Valverde. Bueno, acá entramos en la carnicería. Vos como exfutbolista, entiendo, no puedes criticar, creo que también debe cambiar toda la directiva de AUF. Vos sos un soñador, ya basta con la historia, el fútbol cambió totalmente, ya no es el mismo del 2010 y mucho menos del 30 y del 50. Y aparte nuestro fútbol interno está hace muchos años en decadencia a nivel local y de América. Creo que eso coincidimos todos. Sí. Luis, pero bueno, quien escribe. Nunca dejemos de soñar. No, ¿Cómo basta de soñar? Justamente, si el fútbol uruguayo consideramos que está en un mal momento, hagamos y propongamos cosas para hacer del fútbol algo mejor, ¿no? Materia prima tenemos. Totalmente. Te amo, Palito, con el amor con que se ama al pueblo. Vamos arriba, nos dice Eli, qué grande, Eli. Con ese mismo amor creo que lo recibió muchísima parte de la audiencia porque son imponentes los mensajes, Me Lucas. imagino. ¿Cuántos leo? Del 1 al 5. 4, como las estrellas de Uruguay. 4 más. Un grande Álvaro Palito Pereira, un orgullo. Excelente entrevista. Saludos de Maca desde Solimar. Se cayó la estructura. Buen día, Sofi. Excelente Palito. Lo quiero de DT. Armemos encuesta. Cabeza hipercentrada. Amor de verdad a la camiseta. Todo esto es la misma persona, Sí. Amor de verdad a la camiseta. Bueno, acá hablan de una persona que es como lo peor. Y hay una crítica muy dura al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso. Se cayó la estructura del maestro Tavares y no fue solo Bielsa. Hay que arrancar de raíz el negocio. Y bueno, algunas otras críticas bastante duras al ejecutivo de la UF y a la presidencia. Pero bueno, voy a tomar lo bueno de este mensaje que dice reivindicar los valores y todo lo que construyó el maestro, identidad, inclusión,
oportunidades y buenos valores. Esto decía Virginia a través del WhatsApp. Me faltan 2 más después de los que me pediste. Quedan muchísimas más por leer. Buenas, después de la entrevista, mi sueño es ver a Palito como DT de Uruguay y que sea campeón como merece, nos dice Mati. Claro, porque Palito dijo que él no se quería morir sin ver a Uruguay campeón del mundo. Imagínate si lo logra él. Sería una demencia. A ver, porque este oyente mandó mensajes desde hace muchos días y no le han leído ninguno. Entonces tenemos que ser nosotros los que le leamos. Tiene que ser segunda mañana el que se reivindique. Ninguno de los jugadores de la selección juega en el medio local. Que no compitan en la Libertadores es un problema para el fútbol uruguayo y sus clubes, pero no para los jugadores de la selección que sí compiten en otros lados, aunque lastimosamente en esta selección en particular no son tantos en ligas importantes. Lamento que ante cada fracaso siempre se vuelva a lo que se entiende como nuestros orígenes, a la identidad. Nuestra identidad son las ganas. Y por esto no se refiere al programa de Alejandro Ferreiro. Y las necesidades de quienes se rompen el lomo esperando cambiar su situación con el fútbol. Por eso, la base de nuestro fútbol está en los estratos más humildes. Pero aquella identidad de pillo, de guapo peleador, de malentendida garra, son de las épocas en las que el fútbol era amateur. Hoy es otra cosa. Reivindico, en el 24 y en el 28 se jugaba precioso, muchachada. De verdad lo digo por conocimiento de familia, por la herencia del bisabuelo, el Loco Romano. No saben lo que jugaba el Loco Romano. Si hay algo que no sabía el Loco Romano era de pegar patadas. Se las pegaban a él, porque era un crack. ¿Y cuando ganábamos? Claro, cuando ganamos de forma maravillosa. Pero bueno, hoy es otra cosa, tenemos que actualizarnos, todo es opinión muy personal y sé que no siempre tiene adeptos acá. Nos dice este oyente llamado Martín que es escalador, porque su foto de WhatsApp así lo demuestra. Escalador de montañas. Que me suena a un cazador de utopías. Suena a cazador de utopías. Yo no podría escalar montañas. Y va el último mensaje de esta sección antes de la actualización informativa, pero hoy, Lucas, capaz que es un día para leer todos los mensajes, ¿no? Hoy vamos a dialogar mucho con ustedes. Vamos a alimentar este ida y vuelta tan lindo que nos regalan, así que comuníquense al 099-891-888. Esta era una pregunta para Palito Pereira. Cuando suceden hechos como estos, la eliminación, y se busca entender qué pasó, cómo pasó y qué hacer para que no vuelva a pasar, nunca se dice por parte de los analistas, no digo periodistas porque no todos lo son, que reprimen siempre decir que tal o cual jugador no estuvo a la altura. Creo que es de lo que más se habla en el periodismo deportivo, ¿no? Porque en todos los órdenes todos tenemos días malos, incluso muy malos, pero solo queda como una mención superficial. No pretendo que él lo diga, porque él está muy involucrado emocionalmente con la selección y me imagino lo que debe estar sintiendo. Abrazo grande. Y bueno, y creo que luego, después, hacía mención de muy parecido al desempeño de Países Bajos al de Holanda de todos los tiempos, coherente con la historia de ese lugar de Europa. Tal vez del desempeño de Uruguay hablaba, no. Seguramente no. Seguramente no. Pero bueno, gracias a Andrés, quien hizo un gran análisis exhaustivo, a modo de pregunta para Palito, pero que creo que la termina contestando a lo largo de la entrevista. Y mirá lo que es esto, Lucas. Una troja realmente. Una troja al 099-891-888, pero siendo las 12:15, ¿qué te parece hacer? Vamos a darle la bienvenida a Mati Capek. Así será, hacemos una tanda y se viene la actualización informativa. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamascerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamascerca.com.uy. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. En el
Dorado, pagar con Visa es jugar a un toque y ahorrar. Del 10 de junio al 19 de julio tenés 40% off pagando con el celu en productos seleccionados. Sí, 40% menos en todos los productos de las siguientes marcas: Coca-Cola, cervezas de 1 litro de FNC, Powerade, Lay's Stacks, Rexona, Axe, Hellmann's y Nor. Agregás tu Visa a la billetera electrónica del celular, pagás rápido y listo. ¿Pagás con tarjeta de crédito Visa? Tenés 10% off. El Dorado, siempre cerca, cada vez mejor. Promoción válida del 10 de junio al 19 de julio o hasta agotar stock. Tope del descuento 1.000 pesos por ticket. Ver bases y condiciones en promociones en scantech.com. No acumulable con otras promociones. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 6, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. ...19 minutos pasan del mediodía y ahora sí es momento de las noticias y es por eso que ya está Mati Capek aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo estás, Sofi? ¿Todo bien? Bueno, después de Palito toca pelotear noticias. Así será. Entonces, arrancamos con los titulares del día. Titulares. El Instituto de Colonización asegura que la quita de $10 millones en la rendición de cuentas no va a impactar. Así es, porque hoy ingresará al Parlamento el proyecto de ley de rendición de cuentas que incluirá reasignaciones de gastos entre las distintas reparticiones del Estado con el propósito de destinar mayores recursos a las prioridades fijadas por el gobierno, que son la infancia, la situación de calle, la seguridad y la educación. Uno de los organismos que perderá recursos será justamente el Instituto Nacional de Colonización, según informó el Observador y confirmó La Diaria con fuentes del gobierno. Se trata de una reasignación de 433 millones de pesos, unos $10 millones. A través de las reasignaciones, el gobierno pretende aumentar el presupuesto, por ejemplo, de la educación. En concreto, para ANEP se plantea un refuerzo de 300 millones de pesos, alrededor de $7 millones. Para la Universidad de la República, 100 millones de pesos, unos $2 millones. Y para la UTEC, 7 millones de pesos, cerca de $170.000. El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, pasó por Panorama Informativo de La Diaria y manifestó que el proyecto de rendición de cuentas le genera enormes interrogantes. El nacionalista subrayó que desde ámbitos de presidencia y desde el propio Ministerio de Economía no se ha promovido instancias de diálogo político que hayan permitido intercambiar detalles del proyecto previo a la discusión parlamentaria. Hablemos ahora de la presidencia, porque va a remover a Colette Spinetti de la Secretaría de Derechos Humanos. Así es, el Poder Ejecutivo resolvió remover de su cargo al actual titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Colette Spinetti, según informaron Infocapital y Búsqueda y confirmó La Diaria. Es casi un hecho que en su lugar quedará la actual subdirectora de Comunicación Institucional de Presidencia de la República, Ileana da Silva, dijeron a La Diaria fuentes del gobierno. En una serie de audios difundidos por el programa de streaming Hacemos lo que podemos en abril, Spinetti calificó de machirulitos gay al titular del MIDES, Gonzalo Sibila, y al subsecretario Federico Graña. Sin embargo, cuando se conocieron estos audios, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, aseguró que Spinetti permanecería en su cargo y dijo que no cree que haya razones hoy para cambiar la titularidad de la Secretaría, ya que se debe analizar su gestión y no las conversaciones privadas. Lubetkin llamó a evitar criterios que profundicen las asimetrías existentes en el reparto de cuotas europeas del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Así es. Recordemos que el presidente Yamandu Orsi asume la presidencia del Mercosur durante la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, y en la antesala el canciller uruguayo repasó algunos de los hitos de la nueva etapa de inserción internacional del Mercosur y aseguró que durante la presidencia pro tempore de Uruguay se trabajará para maximizar los beneficios derivados de la actual
del acuerdo comercial con la Unión Europea. Lubetkin dijo que confía en que se alcance un consenso respecto de la administración y distribución de los cupos, teniendo en cuenta no solo el flujo bilateral histórico de la Unión Europea, sino también la necesidad de evitar criterios que profundicen las asimetrías existentes en términos del tamaño económico y la capacidad exportadora global. Ahora conversemos, cambiando el ángulo de la información, de la Cancillería uruguaya que felicitó a Keiko Fujimori por su victoria electoral en Perú. Esto tiene que ver con que el pasado lunes 29 de junio la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú contabilizó el total de las actas electorales en el marco de la elección presidencial en la segunda vuelta del 7 de junio que enfrentó a la candidata ultraderechista Keiko Fujimori y al izquierdista Roberto Sánchez. El conteo se extendió durante 22 días y se conoció que la candidata de Fuerza Popular obtuvo el 50% de los votos y es la nueva presidenta de Perú. En ese marco, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay emitió un comunicado para congratular a Fujimori por su victoria en la segunda vuelta electoral en Perú, de acuerdo con los resultados finales de la oficina electoral. En su misiva, la Cancillería expresó al próximo gobierno de Perú su compromiso de continuar profundizando los lazos bilaterales de cooperación con la hermana República de Perú en beneficio de los respectivos pueblos y de la integración regional. Diputados del Frente Amplio buscan etiquetar alimentos que contengan organismos genéticamente modificados. Así es, la bancada de diputados del Frente Amplio presentó un proyecto de ley que busca etiquetar a todos los alimentos para el consumo humano que contengan, consistan o sean producidos a partir de organismos genéticamente modificados en una proporción superior al 1%. De aprobarse la normativa, los alimentos deberán llevar en su envase una etiqueta con un rectángulo de color amarillo con una T en rojo que no puede ser menor al 10% de la cara principal del envoltorio para que indique su origen transgénico. Cuando el alimento sea comercializado fresco, deberán rotular el origen en el cartel o etiqueta de venta. La iniciativa parlamentaria ingresó a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes a mediados de junio. El diputado Alejandro Zavala comentó a la diaria que aún no han entablado contacto con los diputados de la oposición, pero tampoco han encontrado opiniones críticas. Una mujer de 66 años fue asesinada a golpes en su casa del barrio Aguada y se investiga un posible femicidio. La víctima fue hallada en la mañana de este lunes por la hija en el patio con varias heridas en la cabeza, según informó Subrayado. La policía detuvo este lunes de noche a la pareja, un hombre de 65 años que había declarado en la tarde ante los investigadores. La fiscal de homicidios, Mirta Morales, que está a cargo de la investigación, dijo en rueda de prensa que por el momento se puede confirmar una muerte violenta. Se encontró cerca del cuerpo una baldosa y una piedra, elementos con los que se presume que la mujer fue agredida. Morales dijo que nada se descarta y afirmó que hay un pequeño desorden en la casa, algo que se va a valorar. Fuentes del Ministerio del Interior dijeron a la diaria que el caso está en plena investigación y que no descarta un femicidio. Señalaron además que en el lugar de los hechos había una serie de artefactos de valor que no se llevaron, incluso el celular de la víctima. En caso de que se confirme como femicidio, sería el cuarto asesinato por violencia basada en género en lo que va de junio. Internacionales. La cifra de muertos por los terremotos en Venezuela ascendió a 1.700. Así es, continúan las tareas de rescate en el país tras el caos generado por el par de terremotos que afectaron la semana pasada con mayor incidencia en el norte y en el estado de La Guaira. De acuerdo con el parte diario del gobierno, hasta la fecha se constataron 1.719 fallecidos, 5.034 heridos y 15.866 damnificados producto del desastre natural. Asimismo, se relevaron 855 edificios afectados por la catástrofe, de los cuales 189 colapsaron completamente y 666 de forma parcial. Este domingo, la presidenta venezolana encargada del
Delcy Rodríguez, dispuso la creación de 2 grandes comisiones. Una prevé relevar los estándares de habitabilidad de las viviendas afectadas por los sismos para establecer si un edificio está absolutamente perdido o puede recuperarse, y la otra tendrá el objetivo de la instalación de campamentos provisorios. Ya se establecieron 15 refugios en el estado de La Guaira y 50 en otras zonas del país. El presidente argentino Javier Milei recibió a Flavio Bolsonaro y anunció que no participará en la cumbre del Mercosur. Así es, la reunión tuvo lugar este lunes en la residencia presidencial de Olivos. El candidato de la extrema derecha brasileña e hijo del ex gobernante Jair Bolsonaro viajó a Buenos Aires para participar de un encuentro de dirigentes políticos y diplomáticos de América Latina aliados a Israel. Flavio Bolsonaro, que compite por la presidencia de su país en octubre con el mandatario actual Luis Ignacio Lula da Silva, prometió que si gana recompondrá las relaciones con Israel y trasladará la embajada brasileña de Tel Aviv a Jerusalén. Hasta aquí la actualización informativa. ¿Con qué venimos en La Colmena cuando sean la 1 del mediodía? ¿Se le dice 1 de la tarde? Sí, estamos en ese lugar de cambio, ahí en el medio del día. Tenemos varias cosas y diferentes enfoques. Tenemos, por ejemplo, un periodista paraguayo para hablar de la locura que se desató en Asunción luego de la victoria contra Alemania. Le dan feriado nacional y lo hacen trabajar, Matías. Sí, bueno, sí, no había pensado en eso, no, claro. Igual seguro va a estar pletórico, así Sí, que va a ser una obvio. fiesta para él poder salir aquí en Uruguay, en la Diaria Radio, y compartir justamente esa felicidad con ustedes. Así es, y después tenemos algún tema un poco más serio, porque vamos a encarar lo que es la primer informe nacional sobre dolor, muerte y suicidio. Una información que obviamente siempre es muy sensible, pero que está bueno reflexionar, y después tenemos la columna de cada martes de Emilia Díaz. Tremendo, entonces el programa que se viene en La Colmena, allí te escuchamos, Mati. Bueno. Hacemos una nueva tanda y seguimos con Segunda Mañana. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Cuando pienso en lo importante de estar cerca, no pienso solo en la distancia. Pienso en sentir que si pasa algo, hay alguien ahí. Porque la salud no es algo en lo que pensás todos los días hasta que lo necesitas. Y ahí, la cercanía hace la diferencia. Saber que tenés un sanatorio cerca, que hay una policlínica cerca y que no estás solo. Yo elijo estar cerca. Y por eso elijo la única mutualista con 5 sanatorios y 50 policlínicas. Si tu cédula termina en 6, afílate vos también al Círculo durante todo junio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo, estamos con vos. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gu.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. En la edición de junio de Le Monde Diplomatique Uruguay, el plan de Estados Unidos para la inteligencia artificial que preocupa al Vaticano. En el mundo, la crisis de la izquierda y el auge del Islam en Indonesia, el naufragio maliense y la revancha argelina. Tras el Brexit, ¿se unirán las Irlandas? En la región, Perú vuelve a partirse en dos, un nuevo cerco indio en Bolivia, y las conquistas y reveses del gobierno de Petro impactan en la segunda vuelta en Colombia. Además, la incidencia de Israel en la política de Alemania y de Eslovenia con el marco de la limpieza étnica en Palestina. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria.
La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Esto es lo que se estila, pasa el tiempo, todo se olvida, escupimos para arriba. 34 minutos pasan del mediodía, estamos haciendo segunda mañana y preguntarán por qué en el plano general que sucede en YouTube, para quienes nos están viendo, que son más de 800 personas en este momento, está Lucas Lavanderas y tendría que estar Celina Pereira. Sí, es el Pereira's Day. Claro, además. era el Pereira's Day y no se está cumpliendo. ¿Qué pasó, Lucas? Bueno, tuvo un percance Celina Pereira, nada grave, no se preocupen. Claro, pero familiares y amigos y amigas de Celina. no pasa Celina nada. está bien. Está bien, está bien. Un percance doméstico simplemente. No va a poder estar hoy con nosotros, pero va a estar seguramente en días subsiguientes. Así será, la vamos a recoordinar la entrevista y en estos minutos que le restan a segunda mañana, que aparte hablábamos fuera de aire con Lucas, es la primera vez, vamos a hacer en unos días, unos 3 meses que estamos Sí. al aire, es la primera vez que se cae una nota, algo que es muy usual en esto llamado periodismo o Hemos medio de tenido suerte. comunicación. Hemos tenido Hemos mucha tenido suerte. mucha suerte, hemos O tenido mucha diría Palito Pereira, tuvimos suerte, pero también la salimos a buscar. También la salimos a buscar, la suerte, es verdad. De hecho, Sofía, el próximo lunes se cumplen 3 meses clavados en cantidad de días y en lunes, porque, bueno, no No. empezamos un lunes, es verdad. No, sí, empezamos un lunes. Empezamos el lunes 6 de abril. Empezamos el lunes. Ah, ¿es 6 o 8? 6 de abril. Ah, yo estaba y con que ahora, era el 8. lunes 6 de julio se cumplen exactamente 3 meses. ¿Y por qué me quedé con el 8? Porque mi licencia es un 8, claro. Claro, estás pensando más en lo que se viene y está perfecto. ¿Sabes lo que Merecida pasa, licencia. Lucas? Acordate de la catarsis de mi arranque ayer. Cuando una persona trabaja todos los días y no tiene un día libre, la zanahoria, diría la Tabaré, es la licencia. Claro. Pensá que se termina el mundial ya, Sofi. Sí, es que viene después del mundial mi licencia. Claro, ya venimos con el descanso todos juntos. Espero que me extrañes. Por supuesto, ya te estoy extrañando, de hecho. Eso ya es una exageración. Yo llego a mi casa a las 2 de la tarde y pongo segunda mañana. Reproduzco el programa en bucle hasta el otro día a las 11. Mirá si serás mentiroso, porque aparte vos tenés muchos otros kioscos aparte de este. Así que a mí, conmigo, No, igual yo soy muy ególatra. Conmigo no. Suelo reconsumir los programas de los que participo. eso, la parte de que sos muy ególatra te creo, así que bueno. De todas maneras, tenemos servicio a la comunidad porque hoy a las 6 de la tarde en el Estadio Centenario va a estar la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa y vamos a ponernos un tanto en clima. Por algo en la actualización informativa no tocamos el área deportiva, es porque la vamos a tocar en estos últimos minutos y no solamente eso, sino que también estamos en un momento especial del año, que son las vacaciones de los niños y de las niñas y de adolescentes que durante estos días no tienen clase. Entonces, ¿qué hacemos con estos chiquilines? Mira, La el pregunta. otro día estuve el sábado con mi sobrina Martina y le pregunté cómo venía la escuela, me hizo pulgarcito para arriba, viste, no tenía mucha ganas de hablar de la escuela. Y fui a una pregunta clave que la recomiendo para todas aquellas personas que quieren entablar una buena relación con las primeras infancias. Y la pregunta es, ¿cuál es tu momento favorito de la escuela? Y enseguida le haces una guiñada y le decís, el recreo, ¿no? Funciona. Funciona muchísimo y obviamente que me dijo que sí. Entonces, ¿Y qué haces si te imagínate. dice álgebra?
álgebra. No tiene álgebra. No, Martina no tiene álgebra. No, es chiquita todavía. No hay álgebra, ¿no? Bueno, capaz es una escuela avanzada. Creo que álgebra está solamente para los estudiantes de comunicación audiovisual, que no sé por qué tenían álgebra, pero creo que no sé si eso sigue sucediendo. De todas maneras, me pregunto, ¿qué hará mi sobrina Martina? Porque la voy a invitar a algunos espectáculos, y qué harán todos estos niños, niñas y adolescentes que están con tiempo recreativo total, ¿no? Y qué harán sus familias también. Qué difícil en ese momento decir, bueno, ¿qué hacemos con los chiquilines y con las chiquilinas, no, Lucas? Aparte, la infancia tiene una gran predisposición a aburrirse. Además, yo realmente admiro a los padres de las nuevas generaciones, porque ¿qué es lo que pasa? Creo que uno estaba más acostumbrado a eso de aburrirse y de repente estar una tarde mirando el techo, porque bueno, no había tanto estímulo. Pero hoy en día, cuando los chiquilines ya se crían con los celulares, con el TikTok, con los reels, están acostumbrados a un bombardeo que, claro, le sacás el chupete de 10 minutos y es mucha la diferencia de estímulos. Sí, acá me pongo un tanto arcaica y digo, todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? En algún punto. Por lo menos había más lugar para la imaginación y no había lugar para el aburrimiento, pero no porque no te aburriera, sino porque no te lo permitía. Claro, total. No había mucho pienso en ese aspecto. Otro tipo de crianzas, no todo eso es positivo. Había, por ejemplo, una menor exposición de las emociones, había menos lugar para la expresión de los sentimientos, por ejemplo, ¿no? Menos lugar para la vulnerabilidad. Creo que ahora hay mucho más espacio para todo eso, pero claro, te lleva puesto todo lo que tiene que ver con la recreación de esta era virtual en la que vivimos. Pero es como todo. Ni todo lo de antes ni todo lo de ahora. Había muchas cosas que quizás antes eran mejor y muchas cosas que hoy en día seguramente sean mejores. Incluso yo lo pienso, tampoco estoy en un contacto tan cercano con esto, pero con los contenidos en sí mismos, o sea, las caricaturas, por ejemplo. Vos las mirás hoy en día y es un bombardeo constante de sonidos, de colores llamativos, de cambios de plano constantes. Las caricaturas antes eran muy distintas y eso también tiene que ver con cómo se dispersa la atención de estas nuevas generaciones. Sí, nosotros en mi época le decíamos dibujitos. Yo también les decía dibujitos, pero... Dibujitos animados, ¿no? Vamos a ver los dibujitos. Los dibus Martínez. Qué cosa linda, qué cosa linda. Se me permitía en mi hogar, que era un hogar muy estricto, no es irónico esto, real, mi viejo lo puede dar fe, que está del otro lado mirando, se me permitía ver dibujitos los sábados, un ratito. Podía haber un poquito más de amplitud, quizá. Pero así como te digo eso, y por eso lo traje a colación, algo que siempre tuve el enorme privilegio de poder realizar fue consumir espectáculos en vacaciones. Claro. O sea, iba al teatro, me llevaba mi mamá al teatro, mi papá me llevaba al cine, alguna tía que en la vuelta daba una mano también, porque mis viejos laburaban de sol a sombra. Entonces, siempre le encontraban la vuelta para que durante las vacaciones tuviese alguna experiencia diferente a la que tenía durante el resto del año. Y el teatro, el cine, algún espectáculo musical eran de los que siempre me daban una mano para poder tener, ya te digo, otro tipo de estímulos y otra conexión con la cultura. Así que después de lo que vamos a hacer, que es básicamente darle un preámbulo a la conferencia de prensa, nos metemos en las vacaciones de julio, si te parece, Lucas, para darle la información pertinente al respecto a la audiencia de Segunda Mañana que quiere saber qué hago con los chiquilines, qué hago con las chiquilinas. Aquí les vamos a dar algunas pistas. Se lo vamos a solucionar. Pero vos decías, Sofi, de comenzar con este preámbulo para la conferencia de Marcelo Bielsa, que va a ser hoy a las 18 horas en el Estadio Centenario. Van a poder encontrar la transmisión en vivo por el canal de YouTube de AUTV. Y es interesante esto porque es la segunda eliminación consecutiva de Uruguay en fase de grupos, la última con el Tornado Alonso al frente. Pero algo que recogí a Mincho en la diaria, en la nota que se publicó ayer, y es que en esa oportunidad, en 2022, el técnico no pasó por Montevideo para dar una conferencia. O sea, no estuvo la posibilidad de poder dialogar con el técnico de la selección uruguaya después de esa eliminación. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, incluso, sí. O sea, nunca dio una nota post-eliminación. Entonces, bueno, esta es una oportunidad interesante porque aparte dejó algunas puntas en la rueda de prensa inmediata a la eliminación. Esto, por ejemplo, de yo no le dejo nada al fútbol uruguayo. O esto de realmente a quién se adjudican las responsabilidades, porque esto está una cuestión más personal. Pero él, bueno, una cuestión casi que de líder del grupo, él lo primero que hace es asumir, bueno, yo como el responsable, soy el principal responsable de que esto y lo otro. Pero después
por algunas formas de describir lo que sucedió, siento que esa responsabilidad que él asume no termina también estando tan bien representada en otras cosas que él pone sobre la mesa. Entonces me parece que es importante que esté esta posibilidad de que los periodistas puedan dialogar con el técnico de la selección uruguaya. Y lo interesante, que es lo que traíamos de archivo, me cruzaba en estos días por las redes sociales con la vuelta a Argentina de Marcelo Bielsa en 2002. Después de la eliminación de Argentina, una situación muy similar. Una Argentina que llegaba muy bien a ese mundial, con grandes jugadores, sin embargo un equipo que se termina yendo en fase de grupos. Si acá se armó este escándalo, imagínate cómo habrá sido vivir en Argentina en ese momento, la eliminación en fase de grupos. Llega Bielsa a su país, a Argentina, y es muy abordado por los periodistas. Entonces, bueno, como para ir un tiempo atrás y recordar cómo se había vivido una situación bastante similar, vamos a ver este archivo que recogían algunos colegas. Nos agachamos. Muchachos, esto es algo excepcional. No les pido que ustedes Bueno, Marcelo, ¿qué análisis, Marcelo, se puede hacer de esta actuación de Argentina en el Mundial? No conseguimos el objetivo, que era el primer objetivo, que era clasificar. Los números del equipo obviamente no fueron suficientes, y sí creo que nosotros jugamos al fútbol, y el fútbol ofrece como opción que no gane el mejor. Nosotros fuimos el mejor equipo del grupo. Eso déjeme. No hay ninguna duda que fue el mejor equipo del grupo. La obligación que uno tiene de dar explicaciones. Entonces estoy aquí con la mayor buena voluntad y con todo el tiempo del mundo. Si lo hacemos, ¿qué querés que haga, hermano? Me hago una manita. Yo voy a poder satisfacer todas las expectativas. No, pero evidentemente ni me escucha porque tenía que contestarle una pregunta a él. A ver, escúchame, ¿por qué no nos ordenamos un poco más? Porque vamos a abrir un poquito. Vamos a abrir un poquito. Abramos, no, en serio, abramos, no, pero un poquito no decimos nada. Diego, abrámonos por ahí. Marcelo, ¿usted va a seguir al frente como técnico de la selección nacional? No ha terminado de contestar. Una respuesta. No, la pregunta suya es... yo creo que en los 3 partidos, en el partido contra Nigeria dispusimos de muchas opciones de gol. Bueno, la verdad es que se me hizo muy dificultoso escuchar porque el clima no era de una conferencia de prensa, justamente Lucas lo anunciaba, fue abordado. Para quienes no están viendo la imagen, que por suerte pudimos compartirla gracias al equipo técnico a través de YouTube, es una locura lo que sucede, y es que son muchísimos periodistas rodeándolo, teniendo conflictos entre ellos. No va a ser hoy la tónica esa. Para nada, hoy no va a ser esa tónica, porque hoy la conferencia de prensa, más allá de que tiene otro formato y que no es el abordaje de muchos periodistas cuando llega una persona del aeropuerto, como en este caso sucedió cuando quedó eliminado Argentina en fase de grupos en el 2002, la pidió él, la conferencia de prensa. O sea, la pidió el mismo entrenador Marcelo Bielsa. Entonces, desde ese lugar, creo que ya el ambiente va a ser diferente, porque esto, Lucas, es una demencia. Es una locura. O sea, imposible realmente poder recoger cualquier tipo de testimonio mínimamente enriquecedor para entender lo que sucedió en ese contexto. Pero tanto aparte, para Bielsa dar explicaciones como para los periodistas preguntar o entender. Tal cual, y aparte el mismo entrenador Marcelo Bielsa dice, no me están ni escuchando, porque no escuchan la respuesta y le hacen una pregunta arriba. Esperemos que hoy el intercambio sea noble, y cuando digo que el intercambio sea noble es que justamente haya escucha para quien está solicitando la conferencia de prensa y que las preguntas estén a la altura de las circunstancias. Algo que ha sucedido también a lo largo de estos años es que generalmente no se escucha lo que está diciendo el entrenador. Entonces, hay muchos colegas que están no conformes con esta situación de conferencia en la cual no se puede repreguntar, que yo creo que es un error, porque se debería poder repreguntar. Si vos emitiste una pregunta, la persona te responde y a raíz de esa respuesta que me estás dando, a mí me surge otra pregunta. Perfecto. En esto no se puede repreguntar, no estamos muy de acuerdo, pero de todas maneras es importantísimo que vos escuches la respuesta que le está dando a tu colega. Claro. A ver, es de público conocimiento que Bielsa
Bielsa siente cierta aversión por parte del periodismo deportivo, o gran parte del periodismo deportivo. También es cierto que algo de lo que incluso Bielsa se queja en la misma conferencia tras la eliminación de Uruguay, tras el partido con España, es esto de, bueno, ustedes me están preguntando, pero en la pregunta, más que la intención de saber qué es lo que pienso yo, ustedes están haciendo una afirmación, ustedes ya están diciendo qué es lo que lo que quieren escuchar de mí cuando me hacen la pregunta. Veremos para dónde va hoy. Obviamente asumo que va a ser desde el lado de la autocrítica. Hay mucha expectativa en los medios a ver qué es lo que va a decir Marcelo Bielsa, hacia dónde va a apuntar su reflexión acorde a la eliminación de Uruguay, pero a mí me da la sensación, Lucas, si me apurás, que va por el lado de la autocrítica. Sí, posiblemente. Y tal, bueno, es de perogrullo, pero esta conferencia no va a tener nada que ver con saber el futuro de Bielsa en la selección. Ya es descartado, por supuesto, se sabe que Bielsa no va a seguir al frente de la selección. Es más esto que vos decís, una cuestión de autocrítica y de balance que otra cosa. Ni que hablar que varias de las preguntas seguramente vayan por el lado, por una parte, lo que decía Mincho, que es, bueno, esto que la punta que dejaba, ¿no? Esto de no le dejo nada al fútbol uruguayo, puede haber que haya personas que quieran que ahonden ese concepto. Después se me ocurre que se le va a preguntar seguramente por el clima de trabajo, por el ambiente del grupo. Y vos sabés que sobre esto se estuvo pronunciando Sebastián Cáceres, uno de los jugadores que sí arribó al país. Y bueno, y se le preguntó justamente, ni bien llegó, sobre el rendimiento de la selección en el Mundial. Y sobre esto, el central, el zaguero de la selección, dijo que los errores tuvieron consecuencias. Como te decía, fue el único jugador, además de los sparring, en llegar el lunes al Aeropuerto Internacional de Carrasco, junto a Marcelo Bielsa y Jorge Giordano. Se declaró muy triste porque no se consiguió el objetivo, a pesar de que nos habíamos preparado muy bien. Eso lo dijo literalmente, y dijo que esa tristeza es de todo el país, que estaban ilusionados. Sobre la clave de la eliminación, señaló que la selección recibió goles que no debió recibir y que cuando eso ocurre, todo se hace cuesta arriba. Respecto a los intercambios, que ahí era donde quería apuntar, que es de lo que se viene hablando durante muchísimo tiempo, no solamente tras la eliminación de Uruguay, respecto a los intercambios con el entrenador, con Marcelo Bielsa, señaló que se filtraron cosas que no tenían nada que ver y no fueron como las dijeron. Además de que se transgiversa todo lo que se habló y se manipuló mucho la información para dejar mal a Marcelo. Luego de quedar afuera hubo una despedida, pero no voy a decir lo que se habló entre el grupo, porque eso tiene que quedar entre nosotros, como debió ser desde un principio. Eso sostuvo Sebastián Cáceres, el central de la selección, que de hecho tuvo una buena participación en el Mundial. Si podemos hablar de puntos altos o puntos promedios, tuvo un rendimiento acorde a las circunstancias. Y bueno, y una defensa bastante exhaustiva del entrenador. Sí, incluso eso, destacando lo que hizo Bielsa a la interna. Un poco también yendo contra estos rumores que surgieron fundamentalmente el día previo al partido con España, que era tan importante para la selección uruguaya, y justamente el principal cuestionamiento me parece que pasaba por ahí. ¿Cuál era la necesidad de salir a poner sobre la mesa un rumor de ese tipo en un día y un momento que era tan importante para nuestra selección? Pero uno también, yendo un poco al archivo, se encuentra con que todo termina siendo un déjà vu de cosas que ya pasaron en otros momentos, y quizá con algunos protagonistas que también se repiten. Veremos qué sucede. La conferencia es hoy a las 18 horas en el Estadio Centenario, y seguramente entre mañana y pasado la bajaremos en limpio con Mincho, el editor de deportes, con Fermín Méndez, editor de deportes de La Diaria. Que suba la música de Marilina y ya venimos con algunas experiencias para poder disfrutar estas vacaciones de julio. Escupimos para arriba, pasa el tiempo, todo se olvida. Pero no quiero hablar de esos. Tengo un ciclo para experiencias adolescentes. Yo te hablé de las primeras infancias, Lucas, pero la Biblioteca Nacional del Uruguay está proponiendo que adolescentes se acerquen a la biblioteca. Es una actividad libre y gratuita, pero tiene cupos limitados. Se pueden anotar a través, y ahí también van a ver la información de forma más profunda, www.na.gov.uy. Experiencias para infancia y adolescencia. Te pongo algunos ejemplos. A ver, contame. Memoria visual, murales en vidrio de la Biblioteca Nacional. Esta es el miércoles 8 de julio, de 6 de la tarde a 8:30. Partiendo de textos, ilustraciones, fotografías y pinturas, exploramos y realizamos ejercicios de dibujo y muralismo para generar una composición colectiva en los vidrios de la Biblioteca Nacional. Esta intervención invita a reflexionar acerca del paso del tiempo,
del tiempo, valorando el poder del arte y de los espacios públicos como guardianes de la memoria colectiva. Esto lo va a dictar Daniela Veracochea y, como les decía, es el miércoles 8 de julio. Otra propuesta que tiene en todas direcciones, la palabra en movimiento por salas y pasillos de la Biblioteca Nacional. Esto lo va a dictar Magela Ferrero y es el jueves 16 de julio a la misma hora, de 6 de la tarde a 8:30. Nos proponemos trabajar en movimiento como una analogía del pensar que necesita cambiar de lugares, hacerse preguntas, organizar y reorganizar ideas y poner a prueba la intuición y toda ley para ser útil a bien común. Ese movimiento se manifestará en derivas dentro del edificio, a través de las cuales iremos tratando de definir el lugar o los lugares a los que nos sentimos pertenecer. Luego, 2 experiencias más, el pulso invisible y cápsula de tiempo. ¿En cuál querés que profundice? Cápsula de tiempo, me interesó. Cápsula de tiempo, archivo portátil y fototransferencia por Paula Goncalves. Esta es el viernes 31 de julio a la misma hora, de 6 de la tarde a 8:30 de la noche. A través de la fototransferencia y la creación de un archivo portátil, exploraremos distintas formas de conservar fragmentos de nuestra experiencia cotidiana. Mediante imágenes, palabras y otros elementos, cada participante construirá una pequeña cápsula del tiempo que dialogue con su historia personal y con el espacio de la biblioteca. Una invitación a reflexionar sobre la memoria, la identidad y las huellas que dejamos en el tiempo. Como les decía, se pueden comunicar no solamente en la página web, sino también en experiencias@vivna, b-na.ub.uy, y si no, al 092-752-797. Reitero una vez más, 092-752-797. Todas estas actividades, que son 4 actividades, cada una en una semana diferente. Miércoles 8 de julio, jueves 16 de julio, martes 21 de julio y viernes 31 de julio. Todas estas actividades son de acceso gratuito. Excelente. Algo importante también para poder dibujar un plan que sea cultural, que sea interesante, que sea entretenido, pero a su vez que cuide el bolsillo. Sí, además, por supuesto. Y también, por ejemplo, pensaba cuando hablábamos hace un rato, bueno, de las cuestiones más vinculadas, bueno, al teatro. Puede ser para muchos chiquilines, en las vacaciones de invierno, el primer acercamiento que tienen a una obra de teatro, a un teatro en sí mismo. Puede ser también el descubrir de algo que es muy lindo y que está muy bueno que no se pierda, que es lo de asistir a ver teatro. ¿Querés una propuesta más que sea de acceso libre y gratuito? Tírame. Te va a interesar. Esta tiene que ver con el cine. Es el ciclo audiovisual para infancias y adolescencias en el auditorio. Y hay muchísimas propuestas. El auditorio del Museo Nacional de Artes Visuales tiene este programa, que es un ciclo de cine para infancias y adolescencias con funciones desde el miércoles, desde este miércoles 1 al domingo 5 de julio, entre las 4:30 de la tarde y las 6 y la tardecita. Y la Sala B del Sodre también va a tener la matiné de cine uruguayo, una propuesta para niñas, niños, adolescentes y un encuentro especial con nuestro cine y con cortometrajes de la región, con funciones del 30 de junio al 5 de julio desde las 2 de la tarde. Para ahondar en la cartelera del auditorio del Museo Nacional de Artes Visuales, pueden entrar a su página de Instagram, que es mnavcorta_Uruguay. Ahí van a encontrar toda la difusión de la cartelera, y para entrar en la difusión de la matiné de cine uruguayo en vacaciones de julio de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay, lo pueden hacer también a través de las redes sociales del MEC, en MEC Uruguay, o si no, de ACAU_Uruguay. Creo que en el Sodre también, en las páginas mismas del Sodre, algo debe haber, porque realmente son muchísimas. La propuesta es en la Sala B del Auditorio Nelly Goitinho y en la Vaz Ferreira. Entrada libre y gratuita para ir al cine. Hermoso, Mejor imposible. Espectacular. Y además, Sí, dame en más. caso de que... No, yo te iba a decir, pueden ir a ver La Cenicienta, por ejemplo, Sí. que vamos a tener estos días a Celina seguramente para conversar al respecto. Y si no, también se pueden quedar en casa un ratito al mediodía y mirar Segunda Mañana. Un programa espectacular que mañana va a tener a Carmela Piñón y vamos a tener también al crack de José Gabriel Lagos. Sí, tremendo programa el de mañana, y hoy por primera vez vamos a pasar una canción entera. Porque Qué si hay lindo. algo que tiene
tiene Segunda Mañana es que siempre la corre de atrás. Siempre corta las canciones. No, siempre la corre de atrás. Perdón, debí decir eso. Y en consecuencia no nos da para pasar la canción entera, pero hoy tenemos ese... Tenemos ese changüí. Si nos entretenemos mucho, igual vamos a terminar igual que siempre, así que vamos. Tenés toda la razón y como la reivindicaron en el arranque, vamos a darle duro a extremo duro, valga la redundancia. Así que Segunda Mañana se despide escuchando La Vereda de la Puerta de Atrás. Nos reencontramos mañana cuando sean las 11, porque ya saben que si hay mañana, siempre hay segunda. Me habría desconectado, condenado a mirarte desde fuera y